Buenas noches, berrenautas, bienvenidos a este programa, el especial de Halloween, en el cual vamos a tratar el tópico de asesinos seriales, por lo cual Tatiana y yo hemos traído dos asesinos seriales, bueno, dos asesinos seriales cada uno, es decir, vamos a contar 4 relatos diferentes de asesinos, pero de Latinoamérica. Aquí vamos ya con toda la pinta y ya dispuestos para esta noche mística, excepto Miguel porque es un escéptico. Y entonces Sean está. esas cosas. Entonces espero que disfruten las historias que en este momento les vamos a compartir, les vamos a relatar. Si tienen de pronto algún dato más que adicionar o desean que hablemos de otro caso en particular, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. No siendo más y sin más rodeos, iniciamos. Entonces, Tatiana, por favor, cuéntanos cuál es el primer asesino o asesina o asesinos de los que vas a hablar esta noche. Bueno, mi primer asesino realmente es uno bastante conocido en Colombia, ¿no? Porque pues si nos están escuchando otras partes de Latinoamérica, hola, me llamo Tatiana. Y bueno, Renautas, empiezo con uno de los más grandes asesinos a nivel mundial, que es Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia o el monstruo de Genoveva. Bueno, creo que ya todos conocemos de él, o si no, pues les cuento, él fue un asesino bastante conocido en Venezuela, Ecuador y Colombia por matar a más de 300 personas y fue condenado o falló, digamos, el coso condenatorio acá en Colombia por 138 niños, pero se estima que mató a 172 niños aproximadamente o más. Toda su historia inicia realmente pues cuando él era pequeño. Él nace en Colombia, realmente es de acá colombiano. Y cuando era pequeño, pues él mismo relata que fue violado por uno de sus familiares. Entonces, bueno, cuando creció, él tuvo varias profesiones, por decirlo así. Una de ellas fue sacerdote. Él iba en pueblo a pueblo profesando, pues digamos, su conocimiento, su sabiduría. También trabajó haciendo trabajo de cartas, o sea, como que leía las cartas, Como tarotista. era Sí. pero iba en pueblo. Él empezó a asesinar, realmente tuvo muchos asesinatos y muchos de esos asesinatos fueron exageradamente crueles, fueron muy crueles, era un pedófilo, en realidad de niños, no buscaba niñas, eran niños, hombres. Y ahí lo descubren en el 2001, no mentiras, él lo descubre en 1999 en Villavicencio porque raptó a un niño, el niño empezó a gritar y un habitante de calle escuchó como un niño gritaba y cuando fue a socorrer al niño, pues vio la escena de que Garavito lo estaba intentando violar. Entonces, pues el habitante de calle golpea a Garavito, él sale huyendo y lo cogen en la Plaza de Héroes de Villavicencio Meta en 1999. Pero hasta el 2003 se le da fallo condenatorio por 40 años de prisión, el cual se ha venido disminuyendo porque él también ayuda a capturar a un asesino en serie muy conocido, el cual hicieron una entrevista en Disney Channel y se llamaba Manuel Octavio. Más Espera, ¿en Disney Channel? No creo. Miguel es un pedófilo. Es el documental de Manuel Octavio, más conocido como el monstruo de las canadulenses. Este monstruo, pues bueno, lo ayudó a capturar Garavito porque pues también era un pedófilo, de hecho lo acusaron por 32 asesinatos de niños y Garavito dijo que posiblemente se estaba haciendo esconder por un vendedor de helados o un vendedor de algo enfrente de los colegios. Y Pues sí, es que tengo entendido que él buscaba oficios en los que tuviera que interactuar con niños. Entonces que lo normal era eso, vender como paletas frente a colegios o trabajos así por el estilo donde tenga mucho contacto con infantes para poder pues persuadirlos y llevárselos.
Garavito solo trabajó una vez como vendedor de helados, en realidad. Realmente todo el tiempo él se hacía pasar por sacerdote. Sacerdote o cura o santero. En realidad siempre se hacía pasar por ese tipo de entidades. Solamente una vez, digamos que trabajó vendiendo dulces, pero la mayoría de niños que él reclutaba era porque, pues antiguamente, o sea, como en los 90 más que todo, habían maquinitas en las tiendas, yo creo que mucho. Sí. Sí. De King of Fighter, o Street Fighter. Pues estas maquinitas, exacto. Garavito iba y los cogía, o sea, los raptaba, o por ejemplo, hay una historia muy conocida de una víctima de él, una sola víctima ha hablado del tema realmente. Es muy conocido, si quieren ver Renautas, pongan víctima de Garavito y les va a aparecer muchas entrevistas. De hecho, hay una que fue este año, que sale en RCN contando su caso. Y él cuenta que cuando él estaba en el parque, él estaba jugando con sus niños, con los demás compañeros, y de un momento a otro sintió que algo lo arrastraba. Cuando pues se dio cuenta era un hombre, era Garavito, era un hombre flaco, realmente alto. Lo mete en los matorrales dentro del parque y con un hacha lo amenaza y le dice que no puede gritar si no lo mata a hachazos. Entonces, dentro de los matorrales del parque, enfrente de muchos niños, o bueno, no enfrente, sino alrededor de muchos niños, él comete el acto sexual contra la víctima. Y la víctima cuenta que él sentía como lo succionaba, o sea, que lo besaba, pero chupaba sus labios, sus partes íntimas, su cuerpo, que lo succionaba, y que él sentía el aliento putrefacto de Garavito, porque pues, bueno, tenía un mal aliento. Y bueno, cuenta todo el acto sexual y el niño no podía gritar, no podía hacer ningún ruido porque estaba amenazado porque lo iba a matar con el hacha. De hecho, lo deja libre y es una de las víctimas que quedó libre. Muy pocas víctimas, digamos, sobrevivieron a Garavito, porque fue, digamos, un recorrido de víctimas entre Venezuela, Ecuador y Colombia. Y realmente en Colombia, ¿por qué no lo descubrieron tan fácilmente? Pues viendo que mató a tantos niños, ¿no? O sea, son más de 300 casos de víctimas. Y era porque acá en Colombia internamente nosotros sufrimos de una guerra hace muchos años entre guerrillas como las FARC, el ELN, los pajaritos, los chulavitas, conservadores, liberales. Llevamos una guerra interna hace muchos años, lo cual muchos paramilitares, muchos guerrilleros capturan a niños y se los llevan a sus fuerzas. Por eso era tan difícil capturar a Garavito, porque tanto en las fronteras de Ecuador y Venezuela también se vive esta misma guerra. Entonces era muy difícil predecir que los niños estuvieran muriendo, tanto que si estuvieran muriendo o si estuvieran siendo reclutados para la guerrilla. Realmente a Garavito lo descubren, o bueno, se dan cuenta que hay un asesino en serie, un pedófilo en realidad en Colombia, porque descubren una mina, bueno, no una mina, sino un lugar en donde descubren más de 20 cuerpos de niños desmembrados y violados. Y es ahí cuando los autores dicen, un momento, esto no es de las guerrillas, esto no son los paramilitares, esto no es del conflicto armado. Aquí hay un asesino en serie. Venezuela y Ecuador también pues buscaban pues estaban desapareciendo niños, desapareciendo, que empieza la búsqueda de un asesino. Y por fin cuando lo capturan, Garavito solamente da testimonio de 27 asesinatos. Pero a medida, porque él aún actualmente sigue con vida, actualmente está en la cárcel, que de hecho tiene demasiada favoritismo por parte del gobierno, porque él vive como un rey. O sea, si actualmente berrenautas buscan fotos de Garavito antes de entrar a la cárcel y después de salir a la cárcel, se darán cuenta que antes de entrar a la cárcel era flaco, o sea, era muy flaco. Y actualmente es súper gordo, tiene 3 carreras, de hecho en la cárcel ha estudiado, creo que Derecho y lo del para ser sacerdote. Ah, sí, porque se volvió cristiano. Pues era católico, se supone. Sí, pero se volvió cristiano y ahora sí. Pero bueno, eso de pasar de una religión a otra y todo eso ya entra dentro de su mente criminal de manipulador. De ver cómo fuerza la opinión pública un poquito a su favor, no sé qué pasa. De hecho no sé si lo han visto, pero es algo muy común, que alguien que cometió muchos delitos y ha tenido así una vida, pues digamos que un poco heavy,
al final se redime volviéndose cristiano y ya. Ahí ya tiene la redención total y la entrada al paraíso. No, bueno, pues ese es el discurso, pero no. Obvio no, Eso. ojalá No, se pudran sencillo. en el infierno todos, pero ese es el pajazo mental que se hace. Yo me vuelvo Sí. cristiano y nada pasó, yo no hice nada malo. O bueno, hice algo malo, pero me lo van a perdonar. Bueno, pero pues digamos, en el caso de este man, se ve, por ejemplo, no sé si han visto la entrevista que le hace Pirri estando en la cárcel, donde se ve lo manipulador que llega a ser, o sea, una mente criminal como llega a ser dentro Pues de su narcisismo, o sea, esa capacidad de convencimiento que tiene. yo iba a ir a ese caso específicamente. Realmente Garavito cuando entra a la cárcel, que es en el 2003, que ya por fin le dan el fallo, y por fin entra a la cárcel porque él lo capturaron en 1999, pero o sea, dio el fallo, lo metieron 40 años de prisión en el 2003. 40 años, ¿por qué? Porque primero, pues, una ayuda a capturar un asesinato a un asesino en serie, y segundo, anteriormente la ley en Colombia, si un asesino, un violador, porque ahorita las leyes han cambiado totalmente, si decía o afirmaba o ayudaba a la justicia a encontrar cuerpos y pues digamos que Ah, sí, aceptaba, o sea, cooperaba con las autoridades. le disminuían bastante la pena, Sí, pues sí. por primero 1872 días de prisión, pero al ayudar tanto con la justicia y ayudar a capturar a otro asesino, se la redujeron a 40 años. Realmente él lleva muy poquitos años en la prisión, pero también las leyes en Colombia funcionan que si tú estudias, que si tú tienes buen comportamiento, que Que si rebajando pena. rebajan pena. Entonces realmente él hace años que debió salir de la cárcel por como él digamos que ahorita las leyes ya no funcionan así, pero como él lo capturaron y lo apelaron con leyes que ya actualmente no están, pues digamos que siguen amparándolo tal cual las leyes anteriormente estaban con él. Entonces él hace rato debió salir, pero pues él tiene mucho dinero porque cada entrevista él la cobra. Cuando Pirri lo entrevistó, que hizo un documental que se ganó India Catalina, se llama En las manos de Dios, Pirri tuvo que pagarle a Garavito para poder hacer la entrevista, porque a la hora de él empezar a hacer el documental no vio problema por ninguna parte, ni por las autoridades, ni por la fiscalía, ni por la cárcel. Ninguno le puso problema, sino solo Garavito. De hecho, Garavito le dijo que para hacer la entrevista no podría en la entrevista decir la palabra niño, víctima o asesinato o asesino. Y de hecho, Pirri se tuvo que informar con muchísimos psiquiatras, pues porque llevó muchos años investigando acerca de los asesinatos de Garavito y no sabía cómo confrontar, digamos, a la bestia, al asesino, sin decir asesino, niño, víctima, pues porque es muy difícil. Pero pues en esta entrevista, en este documental, Garavito de hecho da mucha información. Él empieza a decir que en Fusagasugá, bueno, empieza a nombrar varios lugares en donde él enterró, y ahí él empieza a confesar. De hecho en ese documental él confiesa bastantes asesinatos y confiesa lugares donde estaban muertos, porque como les conté, él solamente había confesado unos 27 asesinatos y ya a esta fecha ha confesado 137 asesinatos. O sea, desde el 2023 que ha sido capturado hasta el son de hoy, 2020, él ha confesado 137 asesinatos. O sea, pueden haber muchos más, pueden haber muchos más. Yo quiero volver. Documental específicamente que se llama En las manos de Dios, y Pirri lo llamó así porque al haber tanto, digamos, al ver las atrocidades que hizo Garavito, y la ley colombiana realmente aún sigue siendo terrible, pero en esa época era aún más terrible, dijo como toque en las manos de Dios. O sea, como la justicia no colombiana no funciona realmente, pues todo lo dejamos en las manos de Dios, y así llamó el documental. Y el documental es bastante frío porque muestra dentro del documental dos casos de dos víctimas. Una víctima que no encuentran, el niño que no saben si se perdió, saben que es una víctima de Garavito, pero no saben si sigue vivo. Pero pues todas las fiscalías y todo daba y concluía que el niño pues había muerto.
y otro caso en donde el niño sobrevivió y es una víctima de Garavito, y muestran a Garavito, obviamente. La entrevista es súper cruda porque Garavito no muestra ningún arrepentimiento en realidad. Todo lo que dice, de hecho, habla mucho de la Biblia, y de hecho quiere leer un párrafo de la Biblia en el documental. Y Pirri lleva muy bien la entrevista al punto de que, pues sí, todo el tiempo él está hablando de Dios, de que él pues habló con Dios, que se siente que no llora por tristeza, sino por felicidad, porque se siente perdonado. Y hay una parte en la entrevista que es súper dura, porque Pirri dice que él quiere ser congresista, o sea, que quiere aspirar a ser congresista para ayudar a los niños, a la ley de los niños, a los que los ampara, y no queda como, o sea, Garavito era un pedófilo y quiere meterse al Congreso a ayudar a los niños. Es bastante crudo, pero se lo recomiendo bastante. Reinautas es un documental antiguo de 2006, de los 2000, más o menos, pero es bastante crudo la forma en cómo Garavito habla de los asesinatos, y es la primera entrevista que da en público porque, pues, es lo que les digo, cobra por entrevista, porque actualmente sigue dando entrevistas, pero a Garavito se le tiene que pagar, y con esa misma plata él paga la cárcel para que no lo saquen, porque él hace mucho tiempo que debe estar libre. Para tener privilegios. Claro, y porque sabe que, o sea, finalmente fuera libre no duraría mucho. No, porque él sabe que si sale lo matan. Colombia, o sea, es que... Volviendo un poquito sobre la ley, digamos que aquí el mayor problema es que la ley no juzga como en otros países. No sé si parece re ilógico, pero ustedes ven condenas en otros países y a cualquier criminal lo condenan, digamos, a cadena perpetua más 100 años. Porque allá cada crimen que cometen, o sea, lo juzgan por aparte. Entonces, por eso cada crimen tiene su condena, y no como aquí, que lo que hacen es sumar y ir rebajando tiempo, y es lo que pasó precisamente con este. No, pero de hecho en el caso de Garavito a él no lo sentenciaron bajo todos los asesinatos que cometió. Fue bajo los que encontraron más pruebas contundentes. Pero realmente el detective que llevó el caso era alguien que apodaban La Sombra, porque se caracterizaba por ser alguien que literal le pegaba mucho al delincuente o al asesino, y por eso, o sea, prácticamente se volvía como la sombra de él hasta que, pues, lo llevaba ante la ley. Pues según lo que él dice, era que ahí tenían varios casos más por los que, si, digamos, en dado caso Garavito llegara a salir porque se terminó el tiempo, lo volvían a imputar bajo esos nuevos, bajo esos otros asesinatos, para cargarle más años. O sea que prácticamente él iba a garantizar que Garavito no iba a volver a ver la libertad. Y ahorita sabemos que no ve la libertad porque él tampoco quiere, porque sabe que si sale lo matan, pero también aunque él quisiera tampoco podría, porque igual siguen teniendo más evidencias para seguirlo enjuiciando y mantenerlo en la cárcel. Entonces, por ese lado, al menos yo siento que esta vez la ley al menos de alguna forma cumplió. No es como en otros casos que hemos visto donde pasó. Sí, fue un poquito ahí rebuscada la forma, pero bien, digamos. Sigue teniendo bastantes beneficios en la cárcel. Claro, o sea, ese es el problema, que en la cárcel está como un rey. O sea, tiene 24/7 comida, está recluido, digamos, en una zona en donde tiene para salir al sol, tiene su cuarto grande. De hecho, los otros prisioneros no se pueden acercar a él. No se pueden meter con él porque la policía los aísla. Claro. Todos tienen prohibido meterse con él. No lo pueden ni siquiera insultar. Sí lo insultan. Yo sí vi un documental en donde a veces se escuchaban como gritos sí, por allá. Pero a aquellos que lo insultan, los policías de inmediato los callan, y si no se callan los aíslan. Los mandan a la celda de castigo. O sea, realmente Garavito está como un rey. Está como un rey en la prisión. Garavito, pues bueno, aparte, se llevan calculados 137 asesinatos de niños, pero también mató a adultos. Son más o menos 300 asesinatos. Y la forma operandi de él era capturar a niños entre 6 a 12 años, más o menos. Era digamos que el modus operandi de las víctimas. Todos hombres, todos niños hombres. Él escogía tanto
Cuando los veían matorrales, caminando solos, siempre eran veredas, realmente nunca se fue o se internó en ciudades, más que todo eran veredas, las veredas acá es como el campo. Es que sí, ese es el otro detalle, que fuera del problema pues de conflicto armado, de guerra interna que sufría el país, también la cuestión era que las víctimas de él eran niños de bajos recursos. Incluso hoy en día sigue pasando que si se llega a perder un niño de bajos recursos, lastimosamente a nadie le importa, no va a ser una noticia viral, no va a ser un escándalo público, realmente las autoridades no van a darlo todo por encontrarlo, va a ser un archivo más. De hecho, actualmente se siguen perdiendo Exacto, niños. sigue pasando lo mismo. Una violencia interna en Colombia que quizás no se ve en las ciudades grandes como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Es que en una justicia tan blanda como esta se necesitan muchos casos y descubrir su modus operandi para descubrir un asesino. En este momento puede existir uno o dos, pero lastimosamente tal vez no lo descubramos hasta en 4 o 5 años. ¿Y eso? Pero, o sea, creo que este caso es tan chévere, bueno, este programa, lo diverso es que casi siempre nosotros creemos que los mayores asesinos están en Estados Unidos porque son los documentales que vemos, y vemos documentales muy atroces de asesinatos bizarros de asesinos en Estados Unidos, pero en Latinoamérica tenemos muchos asesinos. Tristemente Latinoamérica siempre ha vivido en un conflicto armado interno, cada país tiene como su conflicto, Colombia uno de ellos, que realmente ya se nos volvió normal, o normalizamos la violencia a un punto en que si alguno o cualquier berrenauta busca noticias, por ejemplo, Bogotá, Bosa, y pone asesinatos en Bosa, les va a salir una cantidad y de horas, y acá no pasa nada, nadie se inmuta, nadie pasa nada, porque realmente normalizamos tanto la violencia que ya es normal saber que sí, que hay niños que los cogen para las guerrillas, que hay niños violados. Entonces, a la hora de coger a Garavito fue tan difícil porque habían tantos, o sea, primero, eran niños que eran de bajos recursos, eran niños de veredas, entonces, pues, en las veredas realmente en Colombia aún se siguen sin escuchar, no tienen tanta voz, no tienen tanta tecnología, de hecho están muy apartados de la ciudad, entonces es muy difícil descubrir estos casos. Todo empezó como en el 1995 y hasta el 2006 él fue encarcelado, o sea, es un lapso de tiempo muy largo que quizás en Estados Unidos hace mucho o en Europa hubiera cogido voz, pero acá en Colombia era muy distinto y los casos son realmente atroces. O sea, uno de los casos, o el más atroz de todos los casos, él cogió a 2 hermanos, y voy a ser bastante explícita con lo que voy a contar, berrenautas, pues si no les gusta, entonces saltan un ratico. YouTube, no nos censures. Uno de los casos es que a 2 hermanos los violó y a uno lo empezó a descuartizar vivo, le quitó sus miembros, y se los hizo comer al hermano. Uno de los que pudo huir porque su hermano murió, al que le cortó los testículos, y él huyó y pues digamos que dio fe de esto a los policías, y ahí como que ya estaban las alarmas de que había un asesino en serie, pero pues igual no le tomaron mucho la voz hasta que capturaron a Garavito, y fue como, sí, ya nos había llegado un caso de algo súper perturbador, y como que ahí sí lo escucharon a esa víctima que tuvo que ver cómo violaban, y lo violaron también a él, y se tuvo que comer los testículos de su hermano. O sea, imagínense el tipo de tan perturbado que estaba, o sea, los crímenes eran tan bizarros y tan atroces que realmente Colombia los tiene tan puntuales, porque fueron casos que en su momento, cuando salió a la luz que capturaron a Garavito, fue como, bueno, sigue generando escalofríos en las personas, porque realmente todos esos casos, o sea, uno de los modus operandi de Garavito era apuñalar a su víctima mientras las penetraba. Eso le causaba placer penetrar e ir apuñalando. Casi todas sus víctimas tienen cortadas o heridas de armas blancas, porque era lo que usaba Garavito. Garavito no usaba pistola, Garavito usaba cuchillos, usaba cuerdas para estrangular a los niños.
No era necrofílico como la mayoría de asesinos en serie o la mayoría de psicópatas, porque Garavito es un psicópata manipulador que siempre se mete con la religión porque sabe que con la religión no hay pierde, pero era un psicópata que torturaba y violaba, o sea, es que ojalá solo violara, pero es que torturaba a sus víctimas al punto de matarlos, y a él le gustaba verlos morir. Como les conté, la primera víctima, uno de los que relató, o sea, el que sentía como Garavito lo chupaba o lo besaba y sentía su fétido aroma de la boca. Él cuenta que años después de esta violación, años después de que pues obviamente él tenía una crisis emocional, un trastorno, ¿cómo se llama? Estrés postraumático, un día en la plaza vio a Garavito. Y Garavito desde ahí, en varias entrevistas ha dicho que cuando él vio a su víctima le dio tanto pesar que a sí mismo se dijo que con las otras víctimas no les iba a dar como esa sentencia de vida, porque les daba pesar, entonces para él prefería matarlos, porque pues es mejor matar a la víctima que dejarla viva sufriendo, según el pensamiento de Garavito. Y así continúa asesinando. Es de esas historias que igual no importa cuántos años pasen y así sean 100 años en el futuro, quien vuelva a recapitular todo lo que sucedió y llegue a tratar de imaginar el horror que sufrieron las víctimas de la bestia, generan un escalofrío y un nudo en la garganta. Horrible. Terrible. Horrible, porque de hecho en Las manos de Dios, el documental que hizo Pirri, hay un momento en que Pirri le dice como, pero ¿por qué no nos ayudas a ver dónde están los cuerpos enterrados? Y Garavito era paisa, era antioqueño, entonces con su voz, o sea, no sé, los que no son colombianos, realmente los paisas tienen una forma muy agradable de hablar, y así es Garavito, ¿no? Entonces él dice como, pues no, que él no va a dar como, pues en dónde están los muertos sin recibir nada a cambio. O sea, si él va a hablar de dónde están los muertos, necesita tener garantías de algo, de que le quiten años de pena o que le den algún beneficio por haber dicho esto. Y de hecho, Pirri le insiste, pero si usted es cristiano y tiene un perdón de Dios, ¿por qué no ayuda a las víctimas? Y es ahí cuando Garavito empieza a dar más información que antes nunca había dado. Y en uno de esos dice, porque Pirri le dice, ¿y usted qué le diría a las víctimas o a los padres de las víctimas, a los familiares? Y es tan irónico, es que en serio, si no se han visto este documental deberían vérselo y van a ver lo frío que es Garavito, en donde cuando dice como no hay que llorar por la leche derramada, o sea, y cito, no hay que llorar por la leche derramada, como si estuviera hablando, no sé, que se rompió un objeto o algo así, o sea, no, que un asesinato y más de un niño y más de una familia, pero tal cual así lo dice. Y de hecho le dice a Pirri, deberíamos leer la Biblia, deberíamos leer un capítulo porque es que yo estoy feliz, porque no porque haya hecho mal, sino porque sé que tengo el perdón de Dios. Y uno no lo creo. O sea, no, es que ese es el problema. Él, cuando asesinaba, estaba tan convencido que estaba haciendo lo correcto y bajo su misma mentalidad, él está por eso se ve tan natural cuando lo expresa, porque él está convencido que ya está perdonado. Sí, se ha dicho esa mentira tantas veces que se la creyó. Se la crea él mismo, él se convenció él mismo de eso. Se la cree. Sí, totalmente un degenerado. Pero entonces, bueno, ya para continuar con esta noche larga de historias atroces que nos dejarán mucho que pensar y que debatir de nuestra sociedad, porque surgen estas personas tan enfermas para llegar a cometer atrocidades y actos tan inhumanos. Entonces, bueno, ahora voy yo con mi historia, la cual es de las Poquianchis. En el año 1954, Jalisco, México, un burdel abría sus puertas al margen de la ley. Es entonces cuando se desencadena una serie de sucesos macabros y desgarradores. Las protagonistas de la siguiente historia son posiblemente las asesinas más prolíficas y despiadadas del siglo pasado. Entonces, esta siniestra historia inicia con las hermanas González Valenzuela,
4 mujeres que iré abordando según participen en los crímenes perpetrados. Siendo aclarado este punto, ubicamos en la línea cronológica a la hermana mayor, Delfina González Valenzuela, quien para los años 40 abrió el primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. Este burdel operó ilícitamente por años hasta que una pelea de borrachos al interior del establecimiento escaló lo suficiente como para llamar la atención de las autoridades, que inmediatamente sellaron el lugar. Sin embargo, lejos de terminar este proyecto, Delfina persistió con la idea y abrió un nuevo burdel, pero esta vez en Lagos de Morenos, también en Jalisco. Y a diferencia del primer burdel, este ahora contaba con la protección de varias autoridades corruptas, conexiones que Delfina logró hacer en los años que administró su primer negocio ilícito. Entonces aquí tenemos que, wow, sorpresa, las autoridades corruptas tuvieron que ver en todo lo atroz que va a ocurrir después. Latinoamérica. Latinoamérica siempre corrupto, o sea, eso no... Tú me dices ese caso y posiblemente hubiese podido pasar acá en Colombia, sí, igual. Totalmente. País. Es más, de pronto hasta ha ocurrido o está ocurriendo y ni siquiera lo sabemos. Los policías acá de Vicky Dávila, el anillo. En la comunidad del anillo, que dañaron una de las mejores historias de ciencia ficción que han existido por haber colocado ese horrible nombre. Sí, pero bueno, o sea, pasó, o sea, realmente es Latinoamérica. Latinoamérica tristemente tiene bastante corrupción, y cuando pasa casos como estos, como de asesinos en serie, narcotráfico, guerrillas, demás, muchas veces se pasa por alto hasta que no es algo significativamente grande. No es como, venga, sí, pongámosle cuidado, pero o sea, no pasa antes. O sea, si uno ve, digamos, casos de asesinos en serie de Europa, porque hay de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, pues realmente las víctimas no llegan a ser tantas, llegan a ser como 16, 15. En cambio, aquí uno mira acá en Latinoamérica y los casos de asesinos en serie son escalofriantes. O sea, son de 500, 300, 150, que uno dice como... Bueno, ¿y en dónde está la justicia? Exacto, ¿cómo pasó todo eso? Pues la justicia siempre estuvo ahí, porque de hecho sucede que una de esas autoridades corruptas no era más que el entonces alcalde, quien le cedió 2 locales y algunos permisos, obviamente fachadas, para que clandestinamente operara aquel burdel nombrado el Guadalajara de Noche. No me sorprende. Entonces, tras construir el futuro nido de crueldad y viendo las posibilidades que se abrían, Delfina decide compartir la idea con sus hermanas, convirtiéndose este burdel en el negocio de la familia, en donde cada una desempeñaba una función específica dentro del comercio. Ahora, en la línea cronológica, les presento a María de Jesús González Valenzuela, quien viajaba a diferentes lugares para realizar negocios, obviamente del submundo, y en uno de estos tantos viajes conoció a Guadalupe Reynoso, una despampanante madame de un burdel. En ese momento, María de Jesús quedó cautivada con el estilo de vida que llevaba Guadalupe, y allí nació su deseo de conseguir para sí misma esta lujosa posición social y, prohibido olvidar, criminal. Ahora, con esta motivación adquirida, María de Jesús habla con Delfina para poder expandir el negocio y abrir un nuevo establecimiento bajo el concepto de casa de citas. Efectivamente, la hermana mayor estuvo de acuerdo y la apoyó tanto verbal como económicamente, es decir, le dio la bendición y le dijo: tome, ahí tiene el capital para que abra su casa de citas. O sea, un prostíbulo, pero nice. Tal cual. Entonces María de Jesús, ahora con el capital suministrado por su hermana, rentó un local en León, Guanajuato, y dicho local pertenecía a un oculista conocido en el sector como el Poquianchis, apodo que luego fue asignado a las siniestras hermanas. Por eso es que se les conoce como las Poquianchis. Las Poquianchis, ok. Entonces, bueno, este nuevo negocio que popularmente se... ¿Poquianchis o no sabes? No, la verdad no tengo ni idea de por qué le decían a ese señor así, pero pues fue por el apodo de él y por lo que rentaron el local de él, que finalmente las conocían como las Poquianchis, pero realmente qué signifique, ni idea. Yeah. Entonces, bueno, este nuevo negocio, que popularmente se conocía como la Casa del Poquianchis, fue un éxito rotundo,
que para mantenerse necesitó de diversos sobornos, tanto monetarios como sexuales, a diferentes funcionarios del gobierno y la policía. Lo irónico del caso es que las ahora conocidas hermanas Poquianchis eran sumamente religiosas, ¿cómo no? Sin embargo, no tenían problemas con la explotación, prostitución, pedofilia y demás lista de delitos y pecados que fueron acumulando según crecía el negocio. Tanto fue así esta hipocresía religiosa que María de Jesús tuvo sexo con diferentes funcionarios del gobierno para conseguir licencias y permisos. Pues eso no está, eso no está salido de órbita en Latinoamérica en realidad, hasta para ganarse un papel en una novela. Creo que se acuestan muchas mujeres con directores. Por favor, escuches en la canción de Willy Colón, Talentos de Televisión. Creo que ahí está descrito cómo es que funciona eso de los favores sexuales para ganar posiciones privilegiadas. Perfectamente lo describe la canción. No canción. tiene talento, pero es muy buena moza. Qué triste, bueno, es que eso abarca otro tema, tanto de machismo como de... Más que todo el asco de sociedad en el que vivimos. Sí, no creo que sea de género, simplemente es al final. No sé si todos, pero la mayoría tenemos un precio. Sí, pero si te das cuenta, la mayoría de personas que tienen, digamos, favores sexuales son mujer y hombre, y más que todo la mujer le está pidiendo favor al hombre. Sí. En cambio, que no es tan común, que claro que existe. Obvio pasa, pero no. Pero es más común que sí, lo entiendo. de cargo tenga que acostarse con alguien que es pues de una mayor posición. Pero el machismo. En este caso, el que ofrece el favor sexual como el que lo acepta tiene la misma culpa, ¿no? O sea, no solamente se conviene con el machismo, sino es un trasfondo social y una problemática de tanto corrupción, machismo. Y que conste, estamos hablando de este caso de los años 40. Estamos en el 2021 y seguimos pasando por lo mismo. No, por eso, o sea, no ha cambiado nada. O sea, si tú me dices ayer. No va a cambiar porque la naturaleza humana es inmutable, creo yo. No, y nos ha atacado el verdadero centro del problema. Siempre se cuidan las ramas, pero no el centro. Desde que el centro no se cure, todo va a seguir podrido. Sí. Pero bueno, entonces continuando, ahora ya consolidados los negocios o red de burdeles de las Poquianchis, es que se descarrila aún más la moralidad y empiezan a ocurrir cosas oscuras y terribles. Las codiciosas hermanas, en su afán de mantener el negocio, desarrollan un macabro plan de negocio que constaba en reclutar niñas entre 12 y 15 años. En muchos casos eran engañadas o de plano secuestradas para ser convertidas en esclavas sexuales. Los miembros de esta red de tráfico de menores se conformaron de diferentes criminales, como asesinos, mercenarios y secuestradores, que como era de esperarse, violaban a cada fracción de niñas que obtenían. Pero estas violaciones iban más allá. Primero las amenazaban y las obligaban a diferentes prácticas sexuales. Las niñas asustadas debían obedecer, ya que aquellas que se negaban o actuaban con desagrado o simplemente lloraban eran golpeadas brutalmente. Y por si se lo preguntan, todo este proceso era avalado por las Poquianchis. Es decir, ellas estaban ahí y de hecho les parecía bien que así fuera, porque así las hacían dóciles y las alistaban para cuando ya estuvieran atendiendo a la clientela. Regreso al tema anterior del machismo, entre comillas. Bueno, no, sí es machismo, pero también es una presión social y es algo que lleva muchos años. Y es que en la pornografía o en todo esto sexual, no sé por qué la pedofilia es algo que ha existido mucho tiempo. Y es algo que en la pornografía da riqueza. No riqueza monetaria, o sea, realmente si ustedes se fijan en la pornografía es como adolescente cachonda, adolescente perdiendo su virginidad, colegiala, no sé qué. Sabemos obviamente que no son colegianas, que no son borderas, porque pues no nos estamos metiendo a una internet así súper abrupta, sino que es una chica que se ve menor. Actrices. Sí, son actrices que... Son actrices. Pero a la hora de la verdad, realmente la pedofilia es tan puntual y es tan común
que llegan a pasar sucesos como estos, y no solamente el caso de las Bianchis, hay muchos casos, Garavitos, acá la mayoría son pedófilos, pero por ejemplo el trata de blancas también son chicas que digamos no tienen, o niñas y niños que tienen digamos un bajo recurso económico, y las engañan diciéndoles, no, es que usted se va a ir al extranjero a estudiar, usted se va a ir al extranjero a trabajar como empleada de servicio, que no sé qué, y cuando llegan allá las prostituyen, las violan y les terminan debiendo a sus captores. Entonces siempre llega a pasar esto porque la pedofilia es algo muy marcado que actualmente hasta ahorita como que los gobiernos están tomando conciencia, porque los pedofílicos salieron diciendo que ellos también tienen que estar incluidos en la comunidad LGTBQ, pues porque, no sé, es una cuestión... Una orientación sexual. ¿Sí o qué? Claro que no. Yo en mi conocimiento estoy muy lejos de entender la psicología humana. Pero así como yo lo veo a grandes rasgos, yo creo que eso nace en parte por ese sentimiento de dominancia y poder que quieren tener las personas, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Porque Por ejemplo, dominar a alguien inferior a ellos. Sí, por ejemplo, regresando al caso de Garavito, porque él decidió atacar niños. O sea, no fue como que él de repente un día dijo, oh, me gusta este niño y pues nada, lo voy acá a masacrar. No, fue que él estaba con un amigo de la misma edad y pues Garavito es gay. Por eso era que atacaba solo niños, es gay. Pedófilo. No, pero o sea, estamos hablando de que es gay, o sea, le gustan los hombres. Entonces Sí. a él le gustaba el amigo. Entonces estaban tomando, como cuando uno se va con los parceros y se toma las copas, los chorros. Sí, a mí sí me había olvidado contar ese Exacto, caso. y entonces cuando ya pues con los tragos se puso caliente, se puso cachondo, entonces intentó besar al amigo. El amigo pues obviamente como que, marica, ¿qué le pasa? Y entonces Garavito lo intentó obligar, pero como era alguien del mismo tamaño, de la misma edad, pues entonces lo cogió y le metió un solo bailado y lo acostó. No pudo. Entonces ahí fue donde él primero hizo catarsis y se entendió que le gustaban los hombres, y segundo se dio cuenta que si quería hacer eso tenía que buscar una presa que fuera fácil, que no se fuera a defender. ¿Y cuáles son esas presas? Los niños. Los niños, y él los amenazaba, o sea, la Exacto. mayoría los amenazaba como con un cuchillo, con algo que los iba a matar si gritaban o decían Exacto, y algo. aunque el niño intentara pues reaccionar violentamente y defenderse, no iba a tener la fuerza para sostenerle una batalla. Entonces, por eso los niños siempre suelen ser las víctimas de este tipo de pedófilos y de Tristemente, depredadores sexuales. hay mucho caso de pedofilia, y el porno, la industria pornográfica, como que aumenta eso, o sea, como que incita más a eso. Por eso no me sorprende que capturaran a niñas menores de edad y las dueñas del local estuvieran ahí mirando cómo violaban a niñas, porque pues es normal, así se excitan los hombres y es cliente y es plata lo que está entrando al local. Y claro, y como digo, también era un sistema para hacerlas dóciles, pues obviamente como eran niñas, pues para una vez desvirginarlas y todo, para que, como decía, ya quedaran listas para cuando fueran a atender a la clientela. O sea, todo era elaborado muy fríamente, todo estaba supremamente calculado. Era como si trataran con mercancía, no con personas. Entonces, bueno, continuando y yendo más profundo en este abismo de degeneración, las sádicas hermanas, tratando de ahorrar el mayor dinero posible, trataban a sus esclavas sexuales de la peor forma. Les daban un solo plato de comida al día, y para mantenerlas dóciles las despertaban de madrugada para bañarlas con agua helada. Y cayendo directo al abismo de la perversión, las hermanas decidieron que cuando sus esclavas ya no se vieran atractivas, estuvieran viejas, que ellas consideraban vieja a una joven de 25 años, o presentaran problemas de salud, deberían ser liquidadas. Para ello tenían a un miembro que apodaban el verdugo, quien las golpeaba, torturaba y encerraba hasta que encontraran, en este caso, la bendita muerte. Ush, qué sádicos. Algo bien perturbador de este caso, y que nos debe dejar reflexionando, es que este negocio retorcido prosperó rápidamente, porque los clientes siempre estaban felices de encontrar chicas de corta edad prestando servicios sexuales. Era un poco lo que estábamos hablando antes, y que sí nos deja pensando
lo que tú decías, Tatiana, ¿cómo, cómo alguien razonable en su sano juicio, como una persona normal, encuentra satisfacción o atracción sexual en un niño o una niña? O sea, que no tiene nada que lo explique. Pero no creas, mira, no sé, yo creo que a muchas mujeres les ha pasado que quizás han hablado con un hombre, bueno, algo morboso, por decirlo así, pero a mí me han contado, por ejemplo, no sé, hace mucho tiempo hablaba con un tío lejano, en donde yo le expresaba mis pensamientos de la pedofilia, ¿no? Como, pues, como puede, por ejemplo, a nosotras las mujeres desde los 11 años más o menos, nuestras mamás, nuestras tías y nuestras primas nos dicen, es normal que una persona, o sea, que un bucetero, sorry, los que son de bus, no quiero sonar agresiva, pero bueno, una persona que maneje un camión, una persona que maneje un bus, nos pita y nos dé, mejor dicho, nos eche piropos, como se dice vulgarmente, piropitos, que nos dé frasecitas vulgarcitas. Todo eso nos dicen es normal, pero desde los 11 años las mujeres, cuando ya tenemos un poquitico de senos, que de hecho nos sentimos incómodas por eso, o que ya tenemos un poquito de cola, que ya nos empieza a definir, digamos, nuestro cuerpo, empezamos a sentir ese acoso en la calle. Entonces yo me acuerdo que una vez hablando con mi tío, yo le decía, es que a mí sí me molesta el acoso callejero, que hasta actualmente tiene ese nombre, ¿no? Porque anteriormente uno decía, no, es que a mí sí me molesta que me piropeen en la calle, que me digan cosas, porque es que, o sea, afuera que le dijeran a uno, oye, qué linda estás, pero no, yo he escuchado mil vulgaridades y yo sé que muchas mujeres, berrenautas mujeres, yo sé, me entienden, saben que vivimos un acoso callejero normalmente, casi diario. Y yo le expresaba este sentimiento de fastidio a mi tío y me dice, pues es que hay muchas niñas quinceañeras que ya se ven como adultas y actúan como adultas. Y yo no actúan como adultas, tú las quieres ver como adultas, pero siguen siendo niñas. No, pero igual aunque fueran adultas, Sí, no eso tienen no por qué justifica nada. invadirlas, no tienen por qué incomodarlas. Yo puedo ver pasar a una de 40 años. Yo no tengo por qué ponerme a pispearle como si fuera un perro, o no tengo por qué, si voy en un carro, en una moto, empezar a acelerar como para pues, asustarla de que quién sabe qué le voy a hacer, o pasar y decirle cualquier cosa. Yo no sé qué creen, pero yo no sé si alguna mujer en su vida se les ha vuelto a decirles, ¿qué quiere mi amor? O sea, no sé. Sí han habido casos. Sí han habido casos, yo los he presenciado. Sin embargo, o sea, es contado, o sea, son anécdotas. Y realmente lo que tú dices es verdad. Así que el 100% de las mujeres se siente totalmente incómodas con esa situación, que saben que van caminando y al frente ven un grupo de hombres y ya saben que van a tener que aguantarse quién sabe qué Pero saben, comentario. eso, en parte eso también surge de la inseguridad masculina, porque muchos de esos hombres que hacen eso son incapaces de tener una conversación o acercarse normalmente a una mujer si no es mediante una grosería o un acoso de ese modo, ¿no? Sí, y está muy naturalizado. Miguel y yo lo podemos constatar de que desde que éramos niños era muy normal que personas mayores a nosotros nos dijeran como, uy, ve a esa nena que va pasando allá, dígale algo, o no Sí, sé sí, qué. Siempre es como impulsando a eso, entonces se genera esa cultura. para perpetuar eso, sí. Exacto, y eso es lo que se debe erradicar. O sea, finalmente, siempre el fondo de todo es educación. Donde tuviéramos la educación para decir, no, hombre, eso está mal. Eso se pararía, se frenaría. Los han tenido mucha educación y siguen siendo pedófilos. En realidad, a lo que yo Pero quería es que hay diferentes tipos de educación. Una cosa es que yo me eduque en teología y sepa hablar 18 idiomas y me sepa la historia del Génesis al Apocalipsis, parágrafo por parágrafo. Y otra cosa es que a mí me enseñen valores y me enseñen pues la educación de hey, hombre, está mal incomodar a otra persona, está mal, o sea, su libertad va hasta donde inicia la de la otra persona. En un libro que vi hace poco explicaba eso, o sea, la instrucción es muy diferente a la educación. Exacto. Y la verdad, lo que decía, no recuerdo de quién era la frase, bueno, era como, o sea, la verdadera educación es la capacidad de enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, No, eso porque yo es he conocido personas con
3 carreras y no tienen ni mierda de educación. Sí, aquí este caso de Como Uribe he Noguera. conocido personas, Uribe Noguera que es una persona muy instruida, con Exacto, posgrado, lo que sea, exacto. pero no tiene el mínimo de educación porque fue capaz de violar y culpar a una Exacto. niña de su propio... Como igual también he conocido personas que ni siquiera terminaron la primaria y son las personas más educadas que me he podido topar. Es verdad. Entonces es eso. Es eso. Es verdad. Pero digamos, a lo que yo quería llegar era que cuando yo le comenté a mi tío, sí, ahora un tío, un familiar, que no voy a decir su nombre porque pues de pronto me puede escuchar y no. Pero... Sí, eres tú, tío. Te estamos viendo. Tú lo sabes, tú sabes quién eres. Me dijo, es que hay muchas niñas de 15 que se ven como adultas. Y yo no lo creo. Bueno, mentira, sí. Hay mujeres que pues a sus 15 años ya están bien formaditas y todo Ahora eso, con pero- las hormonas del pollo y todo lo que le echan a la comida para pues poder solventar el hiperconsumismo, sí, ahora los niños, no solo las niñas, los niños ahora de 10, 12, sí parecen ya 16, 17. crecen bastante, pero no por eso se justifica que sean pedófilos. O sea, es como realmente para mí, o sea, Claro, una cosa no tiene que ver con la otra. estoy segura que todas las mujeres y todas las berrainautas que están escuchando esto, a sus 15 o 11 años vivieron acoso, pero acoso, o sea, ya sea por el tendero o por un tío o Y por hasta un... más chiquitas, que es lo peor. Sí, y es que, por ejemplo, muchas veces las mujeres nos sentimos intimidadas con yo lo llamo ese secreto que no es secreto. Me explico. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, tenía unos 12 años, había pues el que atendía la tienda, que me mandaba mucho mi mamá, me miraba de una forma, yo no sé cómo explicárselos, pero como si yo guardara un secreto con él. Era incómodo. Era incómodo. Y muchos hombres lo miran a uno así, o sea, las mujeres, como si uno guardara un secreto sexual o íntimo con él. Y le habla a uno cuando, o sea, digamos, yo me acuerdo que cuando yo iba a la tienda sola, me hablaba diferente que cuando yo iba con mi mamá o con mi abuela. Y me miraba de una forma muy, como si yo tuviera un secreto con él, les repito. Y era tan incómodo y yo no sabía cómo expresarlo, obviamente, o sea, a esta edad ya sería muy diferente si alguien me mira así o si alguien me dice así, pero en mi edad, o sea, yo me acuerdo que me sentía intimidada y me daba mucho fastidio ir a la tienda, pero mi mamá me decía, no, pues vaya por la leche, y obviamente me tocaba ir, pues porque como le va a decir a una mamá, no mami, es que el señor me mira raro, ay, no señora, o sea, mira, primero me metes chacletazo antes de decirme no, no va, o sea, yo tenía que ir por la leche, o por lo que fuera. Nunca me hizo nada el tendero, pero la forma de mirarme, la forma de hablarme, la forma de expresarse conmigo era bastante incómoda y, o sea, no sé cómo explicárselo, pero era muy íntima, sin yo darles autorización. Y muchas niñas yo sé que han pasado por esto. Hay unas que han pasado, digamos, algo mayor, como la violación o bueno, sí, la violación, o como lo que tú estás contando, que ya el abuso, pero todas vivimos esto. Todos vivimos esto y hay muchos niños que viven esto, pero en los hombres como existe el tabú del machismo y todo eso, muchos hombres se lo callan, pero en niños también lo vivieron. Uno como hombre solo llega a entender ese nivel de fastidio cuando esporádicamente a uno le llega a pasar eso. Obviamente es mucho, mucho menos probable que a un hombre le pase eso, pero cuando le pasa, uno entiende, ¿no? De verdad comprende esa situación. Sí, totalmente. Ahora ya continuando, entonces finalmente, en 1964, una de las más jóvenes esclavizadas, llamada Catalina Ortega, logró escapar del burdel tras 3 años de explotación. Consiguió esta hazaña deslizándose a través de una rendija oxidada por la que evadió la seguridad del lugar y a pesar de estar desnutrida y con una que otra fractura en sus huesos, corrió con toda la fuerza que podía reunir hasta llegar a su casa. Una vez allí pidió desesperadamente ayuda de las autoridades para por fin destapar aquella olla de crueldad inhumana. Pero el comandante esperen que es que el nombre de este comandante es súper extraño. El comandante Hermenegildo Zúñiga se burló en la cara de la joven y desacreditó su testimonio, a lo que Catalina lo abofeteó. El hecho de que este comandante de la policía no quisiera actuar es debido a que era cliente recurrente del burdel. Catalina, decepcionada, volvió a casa con su hermana y este caso tal vez hubiese sido desconocido
y hubiera seguido en funcionamiento por quién sabe cuántos años más, de no ser por un reportero que escuchó el testimonio de la frágil niña. Entonces Marcos, nombre de aquel periodista, la siguió hasta la casa para entrevistarla y hacer pública esta desgarradora historia. El boom de la historia fue inminente y la Procuraduría dio la orden de desmantelar la red de burdeles de las Poquianchis, proceso en el que fue arrestada Delfina y María de Jesús. También durante el allanamiento descubrieron a 90 mujeres enterradas, fetos quemados y restos de huesos presuntamente de clientes que por una u otra razón decidieron asesinar. Posteriormente los miembros faltantes de la organización fueron arrestados, incluyendo a María del Carmen, la tercera hermana, y la última hermana, María Luisa, quien años atrás había dejado el negocio y fue arrestada tiempo después por prácticas satánicas. Las hermanas y sus cómplices fueron enjuiciados a 40 años de prisión. Entonces, a grandes rasgos, este es el caso de las Poquianchis. 40 años de prisión nada más, no, pues... Imagínense 40 años por 90 crímenes confirmados. No, y aparte, o sea... No, y tuvieron que haber sido muchísimos más. Porque no se Sí, sabe a cuántas personas... O sea, 90 asesinatos, pero estamos hablando de un negocio ilegal, estamos hablando de secuestro, trata de personas, violación, asesinato, y aparte abortos, porque creo que de hecho prostitución ilegal. no era legal el aborto. Y... Es más, de hecho era súper diabólico. Si nacía niño, obviamente de una lo mataban. Si nacía niña, la dejaban, para que cuando ya tuviera cierta edad, pues fuera otra esclava más. Ay, Dios mío, pobrecita. O sea... Tristemente este negocio alcanzó a durar como más de 20 años. Entonces tuvieron tiempo para tener incluso generaciones de esclavas sexuales. E incluso habían algunas esclavas que pues se ganaban como la confianza de las Poquianchis y las ascendían a cierto rango, donde ellas mismas se encargaban de controlar a las nuevas niñas que iban ingresando. Entonces eso ya se fue convirtiendo como una especie de familia retorcida, porque obviamente todas estas niñas desarrollaban este síndrome de Estocolmo, donde crean como esa afinidad con su secuestrador. Sí. Pero 40 años, o sea, es que hay muchos delitos. Bueno, es que igual, o sea, es que México yo siento que es como el hermanito de Colombia. Sí. Es como el hermanito de Colombia. Nos parecemos tanto. Son muy bros. Mucho, o sea, no culturalmente, porque culturalmente obviamente tenemos rasgos totalmente distintos, pero en cuestión de ley, en cuestión de... Sin violencia, narcotráfico, delitos. Historia, sí. Tenemos muchas similitudes. Y en esto, por ejemplo, algo tan retorcido que uno dice, bueno, o sea, se supone que deberían tener muchos años, o sea, era... No, o sea, dense cuenta que hasta el momento de su condena y quién sabe después mientras estuvieron en la cárcel, siempre tuvieron el respaldo de la autoridad. Claro, pues sí, obvio, ese es el problema. Ay, se me fue el nombre. La avaricia del gobierno, pero no se tiene un nombre, corrupción. La corrupción siempre ha estado muy presente, o sea, si habían políticos, obviamente pedófilos, porque lo eran, que iban a este burdel a satisfacer sus deseos sexuales, pues no iban a darle una condena muy amplia a las personas que brindan el servicio, más porque ellas estaban muy vinculadas con ellos, así que ellas podían cantar y decir, como el basquetbol político me ayudó, que me imagino que eso fue lo que pasó. Y claro, ya después se destapó toda la olla. Pero igual... Muchas Sí, igual cuántas mujeres, cuántas niñas. Niñas, o sea, que también tuvieron que abortar, me imagino que se quedan embarazadas de sus clientes. Y muchas veces, como decía, ahí fueron enterrados, o sea, se hallaron cuerpos de la mamá y el feto ahí juntos porque los mataban al mismo tiempo y los echaban ahí a una especie de fosa común. Ay, no, pobrecitas esas chicas, pobrecitas las víctimas, pobrecitas sus familias, o sea, y que no haya una justicia fuerte sobre el caso, ¿no? O sea, yo muchas veces, antes de este programa estabas hablando con Seram
de los asesinos en serie, que la mayoría, bueno, los que les gusta ese tema, realmente escuchamos de asesinos en series de Europa y de Estados Unidos. Muy pocas veces escuchamos como asesinos en series de Latinoamérica, que hay muchos en realidad. Pero realmente la justicia que se les ha brindado, que se ha dado a los de Estados Unidos y Europa ha sido fuerte, ha sido una justicia que uno dice sí, sí, tuvo lo que, pues bueno, quizás yo hubiese sido un poco más violenta a la hora de la justicia, pero tuvieron condenas de muerte o penas perpetuas y uno sabe que las cárceles en Estados Unidos o en Europa son mucho más fuertes que las de acá. Ahora llegamos en Latinoamérica, en donde el sistema de corrupción es tan denso que asesinos o violadores de niños, mujeres y hombres no tienen una justicia merecedora, o sea, tienen 40 años y ahora vamos a mirar una persona que quizás robó un banco o algo así, y entonces tiene, ¿qué? 80 años de prisión y sin ninguna capacidad o facultad de disminuir esta condena, pero un violador de niños o una persona que traficó con personas o con niñas, con adolescentes, no tiene no tiene realmente lo que se merece en cuestiones legales. Porque bueno, yo no sé qué pasará más allá, yo supongo que pues si hay un Dios o si hay un Dios, me imagino que en el más allá pues habrá una justicia, pero pues eso es otro tema. Pero a nivel jurídico, realmente Latinoamérica tiene una brecha que es, no hay una ley satisfactoria, o sea, 40 años por todos los delitos, o sea, a esas niñas no me parece justo, no es justo, realmente no es justo, y creo que muchos berrenautas estarían de acuerdo conmigo que no es justo. El nivel de corrupción en Latinoamérica es gigantísimo. El resumen de esto es que en Latinoamérica el negocio está en ser criminal a lo grande, porque si eres un criminal así de cosas pequeñas. Y no, obvio, si usted va a hacer algún delito, algo que sea un delito grande, a lo grande, pero que estamos hablando de millones para que lo haga bien y pueda seguir bien. Pero sí, el tráfico humano, me parece que 40 años es muy poquito. Aparte porque en la cárcel pudieron haber seguido haciendo sus cosas y si salen a los 60 años, igual pueden continuar. O sea, el hecho que sea viejita. Pues igual, oficialmente se supone que no. Se supone que todo terminó cuando fueron encarceladas y hubo una que se volvió loca porque, claro, como la gente estaba súper enfadado con ellas, las intentaron linchar públicamente y todo, así que una fue casi linchada y pues fue tanto el terror que sufrió en ese momento que quedó loca. La otra le cayó algo en la cabeza mientras estaba en la cárcel y murió. Bueno, hubo otra que no me acuerdo qué fue lo que le pasó, pero tampoco terminó bien. Y solamente hubo una de las hermanas que sí salió de la cárcel y desapareció. O sea, ella se sabe que salió, se casó y desapareció. O sea, no se volvió a saber nada de ella. No se sabe si sigue viva, si está muerta, nada. Bueno, yo pensé que eran 2. No, son 4, solamente que 2 fueron las principales, fueron las que formaron. Todas las otras simplemente pues eran como empleadas más, entonces que ayudaban en la caja, ayudaban a hacer ciertas funciones y ya, pero o sea, las principales fueron 2. Y me quedó curiosidad sobre el esposo de la que sobrevivió, ¿no? Sí, como alguien bueno, tuvo que haber tenido un montón de plata guardada y el man dijo, tan acá me forre. Es la única explicación lógica que encuentro. O estar igual de desquiciado. O estaba igual de loco, sí, las dos. Pero sí, entonces este es el caso de las Poquianchis. Entonces pues ya avanzamos a nuestra penúltima historia. Bueno, también nuestra siguiente victimaria, realmente es una mujer también, mexicana, de Epazoyucán, Hidalgo. Nació en 1957, el 27 de diciembre. La llamaron, muy conocida, la Mataviejitas, Juana Barraza Samper. La Mataviejitas más conocida así porque pues realmente mataba viejitas entre 60 a 80 años para adelante. Y la chica, el nombre. Y la chica se hacía pasar por trabajadora de oficio o empleada doméstica. Empleada doméstica o por planchar ropa. Entonces, bueno, su vida realmente fue muy triste como la mayoría de asesinos en serie. Su infancia fue súper triste, o sea, realmente esta chica nace, como digo, en México,
pasó Yucán, Hidalgo. Por favor, que un mexicano me corrija si estoy pronunciándolo mal. Y cuando ella nace, pues ella no aprendió a leer, realmente vivió mucho tiempo con su abuela y su mamá era alcohólica. Y cuando ella estaba muy chiquita, la mamá la vendió, la regaló a un hombre que abusó sexualmente de ella por 3 cervezas. Por 3 cervezas regaló a su hija. Su hija, pues obviamente creció siendo abusada sexualmente. Un día queda embarazada y ella pues decide escaparse de la casa. En eso sufre un golpe en la cabeza, lo cual muchos psiquiatras dicen que pudo haber sido causa de su psicosis, pero pues yo creo que el abuso sexual en un infante marca mucho cuando crece. El caso es que cuando Juana Barraza crece, ella obviamente no sabía leer, no tenía un estudio, entonces pues empezó a trabajar en muchas cosas y en esto entró. En México es muy común la lucha libre y la lucha como tal. Entonces ella entró a vender palomitas a los clientes y pues ella era fornida, entonces uno de los managers le dice que por qué no se mete luchadora y ella se metió luchadora y se hizo llamar a sí misma la Dama del Silencio. ¿Por qué este nombre? Porque ella era muy reservada y era muy calladita, entonces por eso se llama la Dama del Silencio. De hecho, días antes de su captura, a ella le hacen una entrevista por anterior luchadora. Cuando ella empezó a luchar, le empezó a ir muy bien, ella empezó a crecer, fue muy famosa, de hecho era muy juiciosa, hacía todos los días de ejercicio, era muy constante, subía como 3 veces al día escaleras y bajaba, subía y bajaba escaleras. Y llegó a ganar un gran prestigio en la lucha. Pero en uno de esos, pues digamos, certámenes o en una de esas luchas, pues sufrió bastantes heridas y el médico le dijo que no podía seguir luchando porque podía quedar parapléjica. Ella dejó eso, ella era madre de 4 hijos, entonces tenía que sostener a sus hijos y por eso empezó a robar de informal. Y un policía la descubrió. Y a partir de eso el policía la empezó a amenazar y le empezó a pedir como una cuota. Por eso ella se empezó a acercar a viejitas y les decía que ella era pues empleada de servicio y cuando iba a trabajar con ellas, un día de esos asesinó a una mujer, asesinó a una viejita y le saqueó pues toda la casa y se dio cuenta que era muy fácil y empezó así su digamos como su modus operandi de asesinato. Pero ¿por qué mató a esa primera viejita? Porque la viejita la insultó, le dijo que, pues, no sé si sepan, pero acá en Latinoamérica decir indígena es un insultazo, entonces le dijo que esta india le iba a pagar como 20... no creo que le haya dicho hasta indígena. No, esta india. Esta india te va a pagar 25 pesos, que creo que en esa época era muy poquito, para planchar toda su ropa y como que ella se indignó y simplemente la asesinó. Y pues usó pues su fuerza física, sí. Era muy fuerte porque pues era una luchadora contra una viejita de 60 años, entonces obviamente no había chance. Entonces, no. Sí, impulsada ya por su pasado, ¿no? O sea, como que fue muy fácil enojarse y hacerlo porque sí, ¿no? Por lo que le había pasado. Pues Juana Barraza realmente la mata bien. Espiaba antes a sus víctimas y de hecho junto a su cuñada empezó con este juicio, o sea, empezó a hacer, o sea, como que consiguió una colega y se iba casa por casa y investigaba, ¿no? Porque la viejita tenía que vivir sola, tenía que ser una viejita que pues estuviera sola, que obviamente tuviera la plata o la economía necesaria pues para contratar una empleada de servicio o para que planchara la ropa, porque se contrata por planchar ropa. Y así era su modus operandi. Después su colega le dijo, no sé, me va a separar, y se separaron. La justicia mexicana es muy similar a la colombiana, no era muy buena, entonces cuando empezaron a la latinoamericana en general.
Cuando empezaron a ver que empezaron a asesinar a viejitas, el perfil que hicieron sobre el victimario fue bastante extrambótico. Realmente cualquiera podía encajar en ese perfil, pero creían que era un hombre. Creía que era un hombre travesti, o sea, o un hombre que se vestía o se disfrazaba como mujer. Fue como el caso, porque al principio sacaron muchas deducciones y realmente todo el mundo encajaba, pero ya al final creyeron que era un hombre travesti. Entonces encarcelaron y empezaron a custodiar a todos los hombres travestis que había, o sea, la homofobia era increíble. Y empezaron a capturar a travestis que ni idea con el caso, y de hecho, la policía o los investigadores hicieron ¿cómo decirlo? Hay como policías encubiertos y empezaron a contratar a viejitas para que se encubrieran de viejitas para capturar al villano, pero ellos creían que el perfil era un travesti o un hombre que se vestía como mujer de 40 años. A Juana Barraza la descubren en realidad porque asesina a la madre de un alcalde. Y es ahí cuando ya se ponen las pilas y dicen, uy, no. Se metieron con la élite, entonces ahora sí tenemos que investigar. Ahora sí tenemos que ir en serio, sí. Ahora sí tenemos que venir a investigar. La chica normalmente pues asesinaba a las viejitas con la violencia y con lo que encontrara en la casa y desmantelaba toda la casa, robaba toda la casa. En realidad. Y era bastante investigación la que hacía Juana, porque ella pues no era como coger una viejita al azar, lo que les digo, era una viejita que tuviera que vivir sola, que obviamente tuviera una buena posición económica, que pudiera pagar una empleada de servicio, y si por y ella se hacía pasar por enfermera muchas veces. Entonces capturan a su compañera, a su colega, en realidad, porque pues la descubrieron robando y la colega le dice como, no, yo qué pena, pero yo no he asesinado a nadie, pero acepto que sí he robado y yo ni siquiera acepto ir a comer con ellas, pues porque me da vergüenza, o sea, pues no le da vergüenza robar, pero no, pues sí le da vergüenza a comer con ellas, ¿no? No, qué pena. Entonces ella habla de Juana y empieza a hacer una investigación sobre ella porque, pues de hecho, ella tenía un perfil, digamos, entre comillas, bueno, porque era una luchadora conocida. De hecho, era muy conocida, la Dama del Silencio, y ustedes, no sé si sepan, pero en México esto es, pues es una cultura que es bastante explícito en su cultura. En su cultura es normal ver a luchadores que se disfrazan y tienen máscaras como... Sí, sí. De hecho, la que tiene Saram. Es un sello nacional. Es un sello nacional. Yo soy Rey Misterio. Y ella era una luchadora famosa, entonces como que no podía, como no, ella no es. Pero ella la descubren después de estar haciendo, de hecho después de asesinar a alguien, ahí es cuando la descubren a Ana, qué pena voy a mirar en mis apuntes. Ana Reyes. Ana Reyes fue a la que descubrieron, una de sus víctimas que descubrieron, la última que descubrieron, y es aquí cuando la meten a la cárcel o cuando le hacen un juicio previo. Y ella solamente confesó 16 asesinatos, pero más o menos se le apuntan a unos 35 asesinatos, pero confesados por ella solamente uno, pero se le... digamos que en la cárcel está por 16 asesinatos culpables. Se le sentenció a 759 años de prisión. ¿759 años? Sí, actualmente sigue en la cárcel. De hecho, ella fue capturada, o sea, los delitos de ella es entre los años 90 y los años 2006. Y en el 2006 es cuando la capturan. Y la capturan después de asesinar a Ana Reyes. Y ella solamente ha confesado el asesinato de Ana Reyes, pero se le halla culpable por 16 asesinatos de 16 diferentes ancianas. Y ella misma ha contado su biografía, ¿no? Ella misma es la que ha contado que, pues, realmente ella asesinó a esta viejita porque su mamá era una anciana y esa mamá la vendió por 3 cervezas y por eso ella
tenía un odio terrible hacia las ancianas. Proyectaba a su madre en estas ancianas. En esas ancianas. Y muchas ancianas, que es normal, son muy clasistas. Entonces le hacían comentarios feos y ella, pues, como que desquitaba su rabia, porque Se realmente llenaba de ira para atacarlas. la idea principal era solamente saquear sus cosas. Pero pues como que le gustó mucho asesinar, entonces veía más fácil asesinar a las viejitas y era tan perturbadora la escena que las violaba el cadáver y después las vestía. Y ella se vestía de rojo cuando asesinaba, o sea, Ya, como todo un ritual. Era ritual porque ella iba una semana, se iba a quedar con las viejitas, les decía que era enfermera, de hecho en una de esas casi la descubren porque una de sus víctimas, contada por ella misma, dice que le mostró una radiografía de rayos X y como ella era enfermera, entre comillas, él le dijo, ven, ¿qué dice acá? Y que ella le dijo, ay, no, y esos especialistas, que no sé qué, y le sacó otra cosa como al azar. Y pues las viejitas son muy clasistas, o sea, creo que nadie tiene un secreto en eso, que las viejitas siempre tienen como una moral muy, muy antigua, y como que en cualquier cosa que las ofendía, pues ella cogía y ¡prá! O sea, atacaba como si fuera uno de esos atacantes en modo de lucha. Entonces eran las viejitas, obviamente no podían defender, pero pues así las atacaba, entonces las asesinaba brutalmente y después saqueaba todo en la casa. Y se iba feliz de la vida. Y actualmente sigue en la cárcel. O sea que sí, sigue viva, pero ¿cuántos años tiene? No sabes. No. Pero no sé si alguno tenga, creo que tú tienes tiene el computador prendido, pero si no estoy mal, tiene unos 50 o 60 años más o menos. Las ancianas. Actualmente la señora tiene 63 años. 63, sí, que sí. A un día de estos le entra la loquera y se mata ella misma. Seguramente. Para cumplir con su último Ese deseo. sería un final poético. La mata viejitas, al ser viejita se mata a sí misma. Bueno, esa fue entonces la historia de la Dama del Silencio y ya entramos entonces en la recta final. Con un caso... Traje un caso bien curioso. Nomás el título ya nos deja pensando. Entonces esta es la historia de El vampiro de Argentina. Pero antes de bocharles el relato, me voy a quitar la máscara porque ya no la aguanto más, qué pena. Qué mal luchador eres. Y aquí está el vampiro de Argentina. Soy yo. No, pero qué mal luchador. Bueno, Final poético. a los que están escuchando, será nuestro director del programa. Tenía una como de lucha libre mexicana, pero blanca. Y ahora pues ya dejó mover a la luz, ya no eres más. No, es horrible. No sé, esa gente cómo puede en serio vivir casi todo el día a día con esa máscara puesta. No es el día a día, yo creo que una lucha dura como que 1 hora. No, porque por ejemplo hay luchadores que si se llegan a quitar la máscara, o bueno, si se les llegan a ver la cara en público, pierden como su honor, una vaina así. Honor. Entonces tienen que, siempre que estén fuera, siempre tienen que tener la máscara puesta. Es horrible. Horrible, no sé cómo hacen para aguantar una máscara. O sea, por el honor. Bueno, entonces como les decía, vamos con El vampiro de Argentina. Eran los años 50 en Monteros, Argentina, y siendo más precisos en la localidad de Tucumana, o Tucumana, me perdonarán los argentinos, no sé cómo se pronuncia ese municipio. Entonces, bueno, de pronto la tranquilidad de esta pequeña población se vio aterrorizada por una serie de asesinatos que apuntaban ser paranormales. Todo empezó cuando una joven mujer fue asesinada brutalmente con heridas de mordidas en su cuello. Al llegar las autoridades al lugar del crimen, solo hallaron a la pobre víctima desangrada en su cama y con la ventana de la habitación abierta. No se encontraron huellas o alguna evidencia que pudiera brindar claridad del asesino. Semanas después, otra víctima más fue hallada, exactamente con el mismo modus operandi. El único diferencial en esta escena del crimen fue que encontraron un martillo y el palo de una escoba rota, simulando la forma clásica de la estaca de madera.
La clásica con la que se matan los vampiros. Sí. Así fueron pasando meses y después los años, hasta que en la lista se identificaban a 10 mujeres asesinadas con golpes contundentes en la cabeza, mordidas en el cuello y la ventana abierta. Este hecho hizo que se creara una leyenda en el lugar y apodaron al perpetrador de los crímenes como el vampiro de la ventana. Entonces, ¿cómo les parece? Este sí ya está más curioso, ¿no? Más tétrico, más escénico. Más metido dentro de lo paranormal, sí. Pero el psicópata que hizo eso muy pilo, o sea... Para allá vamos, es que esta historia tiene varios plot twists, entonces continuamos. La policía fue presionada para atrapar al vampiro, pero no conseguían identificar algún indicio que los llevara directo al culpable. Incluso en una declaración la policía especuló que el asesino debía ser un hombre de clase alta y además muy inteligente, pues sabía cómo borrar sus huellas y limpiar la escena para mantenerse fuera del radar de la justicia. El pánico se extendió en Tucumán al punto de que las personas empezaron a creer que el misterioso asesino en realidad era un vampiro, por lo que en sus casas comenzaron a colocar crucifijos para espantar a la entidad demoníaca. Pasaron 7 años desde el primer asesinato y las víctimas habían ascendido a 15 mujeres, todas con el mismo patrón. Eran halladas muertas en sus camas con golpes en la cabeza y mordidas en el cuello. ¿Y el patrón era de edades o simplemente mujeres? Eran mujeres jóvenes. Entonces, bueno, los pobladores hicieron un alboroto hasta que la policía federal intervino en el asunto, enviando a investigadores con algunas técnicas científicas para develar el misterio y llevar al culpable a la cárcel. Para el 14 de febrero de 1960, uno de los inspectores del caso vio a un extraño hombre deambular de noche, vigilando una casa, y curiosamente dicha casa tenía la ventana abierta. 1960. 1960. Que era muy difícil conseguir a un asesino en serie, pues no había la tecnología suficiente para... Claro, y es curioso porque si pueden ver la historia de las Poquianchis y el vampiro a la ventana alcanzaron a convivir en el mismo tiempo. Ya ambos alcanzaron a operar dentro de los mismos años. Sí. Entonces, bueno, este inspector o este investigador solicitó apoyo a sus compañeros y cuando los refuerzos se dirigían al domicilio, aquel hombre decidió irse como si presintiera que lo estaban vigilando. El inspector lo siguió cuidadosamente hasta una cueva que quedaba cerca de las casas en que se había cometido los asesinatos y allí encontró al temido vampiro. La cueva tenía un aroma repulsivo, ya que se mezclaba en el aire de este rocoso espacio el olor de heces y comida en descomposición. Allí, en aquella cueva, finalmente fue atrapado el responsable de los asesinatos, un hombre de 25 años llamado Florencio Fernández. Florencio era un joven que nació en la pobreza y siempre fue reconocido por tener problemas mentales. Sin embargo, nadie lo ayudó y lo conocían como el loco del pueblo, pero un loco inofensivo. Aquí es cuando se devela los hechos reales que desenmascaran cualquier conexión paranormal. Fernández sufría esquizofrenia y para rematar cuando tenía 17 años, pudo entrar al teatro de Monteros a ver la entonces taquillera película Drácula. El visionado de esta película y su trastorno mental lo arrojó directo a un pozo de locura. Florencio creyó que él era un vampiro y debía beber sangre de mujeres jóvenes para satisfacer sus deseos y sobrevivir. Así inició su modus operandi. Observaba mujeres que vivían solas en la localidad y las vigilaba por días. Otro hecho es que solo atacaba en verano, pues en esta temporada le era fácil ingresar a las casas. Tucumán se caracteriza por tener un clima caliente y por ello las personas acostumbran a dejar abiertas las ventanas durante la noche para refrescarse. Luego de asegurarse que su víctima estaba durmiendo, Fernández ingresaba por la ventana y con un palo las golpeaba hasta dejarlas inconscientes. Luego era cuando mordía sus cuellos, hasta desgarrar la garganta y la vena carótida. Bebía la sangre hasta sentirse satisfecho y escapaba de la zona, directo a la cueva donde habitaba.
Qué loco. Súper loco, ¿no? Es que sufre de esquizofrenia, o sea. La esquizofrenia es una enfermedad súper. Claro, y a diferencia de los demás, este no es un agresor sexual. Él no las violaba. Él realmente se creía que debía beber sangre de mujeres jóvenes. Era un esquizofrénico. Los esquizofrénicos, lo normal es que tengan alucinaciones. Claro. Muy vívidas. Entonces, si él decía que era un vampiro, era un vampiro. Era un vampiro, exacto. Sin embargo, hay cierta ironía, y era que de alguna forma él era consciente que, o sea, que tenía que primero dejarlas inconscientes. O sea, de alguna forma sabía que las tenía que inhabilitar antes de pues proceder a beber la sangre, cosa que un vampiro pues nunca haría porque no tendría por qué. Pero él de cierta forma sí sabía que era como un humano normal y que primero las tenía que dejar inhabilitadas antes de proceder a hacer su ritual de pues morderlas y beber la sangre y todo lo demás. Llamar el loco del pueblo, ¿saben a qué me recuerdan? No sé si alguna vez han escuchado. Hemos visto Masacre en Texas. Sí. O la Masacre en Texas. Leatherface. Exacto. Ahí está, o sea, está basada en varios asesinos en series y en uno de los asesinos en series que está basada es en un personaje en realidad que lo llamaban también el loco del pueblo. No recuerdo el pueblo, es en Estados Unidos. Era este asesino Ed Gein. En verdad sí se hacía guantes y hacía cosas con la piel de las personas que asesinaba. Sí, él mató de hecho a su mamá, él vivía bajo la custodia de su mamá y su mamá era súper retrógrada y no lo dejaba salir a ninguna parte. Y cuando por fin muere, él hace una máscara con su rostro y él iba a cementerios y sacaba un montón de cuerpos y digamos, se quitaba el cuero cabelludo y se lo ponía como peluca. Era bastante perturbador, pero todo el mundo lo conocía como el loquito del pueblo, pero el loquito de inofensivo. Y cuando todo el mundo se entera, de hecho hay entrevistas actuales que dicen como nunca pensé que lo hubiera podido ser un asesino en serie, porque sí murieron bastantes del pueblo. Pero es que se entiende, por ejemplo, pues yo viví en un barrio donde también estaba el loquito del pueblo, se llamaba Giovanni. Y claro, él tenía su problema mental, la verdad, no sé si era autismo, no sé si era retraso, no sé qué era lo que tenía. Pero sí, era así como el loquito del pueblo, él llegaba, saludaba, todos lo saludaban, incluso él tenía la habilidad de saber qué horas eran solo mirando el cielo, entonces uno le decía, Giovanni, ¿qué horas son? Y el rápido miraba y decía, son tales horas. Y o sea, obviamente no lo acertaba preciso, pero sí se acercaba mucho, en un parámetro de 10 minutos, ya sea por arriba o por abajo. Entonces supongo que esto era algo así para ellos, era como, sí, es tal que es el loquito del pueblo. Sí, pero es el problema de la sociedad de apartarlo. De no tomarse en serio los problemas mentales y en verdad colocar a estas personas en un tratamiento, en un lugar donde sí puedan llevar bien su enfermedad. Claro, porque la esquizofrenia es algo tan denso que el esquizofrénico se puede imaginar comida como asesinatos. O sea, y no es culpa de él. O sea, anteriormente le decían que era cuando es que el demonio me habla al oído, ¿no? Porque eso es lo, digamos, regresando a Garavito. Sí, lo típico, sí. Garavito dices, es que el demonio me habló. Pero Garavito, la diferencia es que no era esquizofrénico, es un psicópata, que los psicópatas... Sí, estaba... enfermedad, o sea, los psicópatas tienen ciertos rasgos y ciertos trastornos y rasgos emocionales que los hacen llegar a la psicopatía. Pero la esquizofrenia es mucho más densa, porque es que la esquizofrenia los mete literal en otro mundo, les crea una realidad aparte a la... Y ellos escuchan voces. Una Matrix donde ellos viven ahí su realidad. Digamos que en este caso es muy difícil si aún... Un pastel cuando no hubo ningún pastel. O, bueno, es un caso pequeño, ¿no? Pero pueden imaginar literalmente demonio hablándole, diciéndole, mata. Y no hay lo pueden ver y todo, o sea... Si a hoy es difícil que al loco del pueblo, al loco que uno ve en el barrio lo traten o lo lleven, imagínense cómo era en los años 60, o sea, es alguien que no se le va a prestar mayor atención. Obviamente. Y bueno, entonces, continuando, a lo contrario que se creería, cuando Florencio fue arrestado, no opuso resistencia,
Es más, según los relatos, pareció aliviado. Solo se perturbaba cuando los policías lo exponían a la luz del sol. Se cree que debido a su trastorno desarrolló fotofobia, o la otra hipótesis es que se creía tanto que era un vampiro que se sentía afectado por el sol. Llegó el día del juicio y el juez lo determinó inimputable, o en lenguaje cristiano, que no podía ser enviado a una cárcel debido a los cuadros psicológicos que presentaba. Por ello fue internado en un instituto psiquiátrico donde falleció a los 33 años de causas naturales. 33 años. De causas naturales. ¿Cómo así? ¿En qué? ¿A qué No, edad? pues en sí las personas suelen vivir menos, ¿no? Esas personas. Años, claro. Ah, en los 60, sí. Sí. En los 60 que llegan como a los 60 años, ¿verdad? ¿Cómo? En los años 60 más o menos terminaban llegando a los 50, 60. No, digo, ese tipo de No, personas. pero sí, con las esos- personas que tienen como autismo o algún tipo de problema mental suelen vivir menos que pues, una persona que no tenga estos problemas. No, y aparte en los años 60, Sí, también. el No, igual sí murió joven, ¿no? 30, Sí, claro, murió supremamente joven. pero igual, 35 años era muy joven, o sea que fue asesino desde muy joven. Sí, como les decía, tenía 25 años cuando lo atraparon. Él inició a los 17. Chiquito, joven, muy joven. Sí. Pero entonces, bueno, ahora aquí viene un plot twist, como les había dicho, un giro de trama que casi nadie ve venir. A causa de que este caso está muy mal documentado y que es nula la información de las víctimas, el arresto de Florencio Fernández y el acta de función del mismo, se cree que esta historia es una leyenda urbana y dichos asesinatos jamás ocurrieron. Pobladores del lugar de los hechos indican que jamás escucharon nada sobre los asesinatos o que interviniera la Policía Federal, y que Florencio Roque Fernández era conocido como el Cangrejo, pero que jamás fue un asesino. Entonces, esta historia en particular tiene eso que es, no se sabe si pasó o no pasó. Porque hay muchos relatos que dicen que sí y pues explican y cuentan todo lo que les acabo de decir, y muchos periódicos importantes nacionales salieron pues generando sus reportajes, las notas, todo lo demás, las crónicas. Pero pues realmente no hay un documento oficial para darle veracidad a esa información. Entonces una teoría puede ser que simplemente los periódicos de alguna forma tuvieron esa historia y lo que hicieron fue pues el típico pues titular sensacionalista con una historia así súper atrapante, como que hay un vampiro y que un asesino que opera así, y realmente eso nunca pasó. Pero como, o sea, fue como el Facebook de esa época, fue una fake news que la gente se creyó, y está al punto que si ustedes buscan este caso en internet, en muchos lugares y muchos otros canales de YouTube lo dan como, o sea, 100% real. Pero si realmente profundizamos y buscamos bien en la historia, encontramos que puede que no sea real. Porque nunca se halla, por ejemplo, no se hallan los nombres de las víctimas. Se supone que asesinó a 17 mujeres, pero no se conoce el nombre de ninguna. La misma gente que vive en el pueblo dicen que ellos han vivido ahí toda la vida y sus familias también, y si hubiera existido algo tan llamativo como el vampiro, pues obviamente lo sabrían porque sería una historia que rondaría en todo el pueblo, pero que no la hay. Que de hecho sí conocían a Florencio Roque Fernández, pero que él nunca fue ningún asesino, que incluso era alguien muy amigable que llamaban el Cangrejo. Entonces ahí entra como eso. Vamos, aquí yo no les voy a decir que es totalmente falsa la historia porque puede que haya ocurrido, pero ya quedan ciertas dudas de que sí haya pasado. Pero, O sea, puede que sí ha sido verdad cierta parte y otra. Exacto, o sea, de algún lado tuvo que haber salido la historia. Algo O tuvo que haber como- pasado para que surgiera la historia, pero... o como puede ser que fue verdad y lo quisieron ocultar por o sea, por la Exacto. magnitud, por no crear Exacto. pánico social. Exacto, puede ser cualquiera de las dos. O que decidieron enterrar todo lo que pasó con este caso porque tal vez hubo incluso algo más oscuro. Aquí ya poniéndome a teorizar que me está entrando la energía del Halloween. Pasó algo súper oscuro y dijeron, hey, no, este caso no se puede conocer y por eso no se sabe el nombre de las víctimas, no hay ningún documento oficial de la muerte de Florencio, no hay nada. O sí, simplemente es falso.
Entonces ahí sí ya se los dejo a ustedes para que investiguen o se hagan sus propias teorías o quieran creer pues lo que en verdad ocurrió en este particular y muy especial caso. Complicado. Sin palabras, sin palabras. Sí, es muy creíble que quizás en los años 60 un esquizofrénico, porque de hecho en los años 60 no estaba contemplado la esquizofrenia, o sea, la esquizofrenia se vino descubriendo hace muchos años, pero muchos años también el tabú de la religión lleva diciendo, no, es que son demonios que te hablan en el Y que estaban era poseídos, ¿no? oídos, Nada mental. pero nada, exacto, entonces hay muchas enfermedades mentales como la esquizofrenia que son tan complejas de entender porque digamos, cada sujeto que está con esta enfermedad sufre, digamos, alteraciones mentales diferentes. Entonces, que en los 60 una persona esquizofrénica se hiciera pasar por un vampiro viendo una película de terror, no me parece tan falso. Sí, o sea, no es algo que uno diga, nah, esto nunca pasaría. De hecho, es una historia que perfectamente puede ocurrir. Muy triste, pero sí. Pero entonces sí, ese fue el caso del vampiro de Argentina. Realmente cuando empecé a ver el caso me emocioné porque dije, carajo, hay un fucking vampiro entre nosotros. Pero pues luego fue que no era un vampiro, luego fue que de pronto eso tal vez ni siquiera pasó. Entonces, pues nada, igual es una historia muy interesante y por eso se las quería compartir. Bueno, siendo más, este fue nuestro especial de Halloween. Espero que les haya gustado, espero que hoy salgan con mucha responsabilidad. Sí. Si van a tomar, no manejen. Y siempre tengan al tanto las bebidas que tienen, que no les vayan a echar nada raro. Lo que dijo Seram es verdad. Mujeres y hombres, por favor, no tomen nada de nada desconocido y disfruten mucho las fiestas de Halloween. Y por favor, si están disfrazados y van a un concurso de disfraces, que lo ganen. Ya diciendo más, entonces nos despedimos. Son libres para irse de fiesta y también somos libres para irnos de fiesta. Entonces espero que sea una excelente noche y nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Bye, Bernardo.